Bueno, pues esta es la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y hoy tengo que decir que tengo sentimientos encontrados, porque me alegra un montón tenerla hoy aquí, pero me da un poquito de miedo porque sus crónicas a veces me ponen un poco los pelos de punta. Así que, sin más rodeos, dad la bienvenida a Ana Mendoza del podcast Crónicas de la Calle Morgue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola, Kim. Bueno, muchas gracias por invitarme, pero eso de que te doy miedo, vaya. Lo digo porque es que hay historias que explicas muy inquietantes, la verdad, ¿eh? Y claro, son crímenes y comportamientos no sé, a mí me da muy mal rollo. Ya te digo, hace poco, por ejemplo, que es uno de los últimos que escuché, que fue el de la niña Piedad, la envenenadora. Ujú. Eh, a mí ya de por sí los niños me dan muy mal rollo por las pelis de miedo y todo esto, pero claro, y además saber que los tienes todos por aquí cerca y que hay casos como este, pues son más heavies todavía. Por eso lo digo, pero, Ya, o sea, en plan bien, ¿eh? Que me gustan mucho tus crónicas, ¿eh? Eso siempre. gracias. Bueno, para los que no te conozcan todavía, si queda alguien, diremos que, bueno, Crónicas de la Calle Morgue es un podcast, ¿no? Donde cada capítulo explicas un caso real de asesinatos, casos que, bueno, han dado la vuelta al mundo y que, o sea, han pasado en la otra punta del planeta, pero como decíamos, también han pasado por aquí, bastante cerquita, aquí en España. Entonces, quería preguntarte primero de todo, ¿cuál ha sido el caso más próximo que has investigado? Pues el caso más próximo que yo he tratado en el podcast para mí Ujú. es el de la viuda negra de Patraix, el de Maje, porque se dio en Valencia, yo soy de Valencia, y es el caso que más cerca me ha tocado, que no el que más me ha impactado. Hmm. Hay otros que me han impactado más que este, pero por territorio es ese. ¿Y puedo preguntarte el que más te ha impactado ahora, que tengo curiosidad? Pues mira, uno de los casos que a mí más me ha impactado, que yo he tratado en el podcast, que tiene ya su tiempo, no es de ahora, Ujú. fue el de la matanza de Columbine. Porque ese, bueno, yo era pequeña cuando pasó, pero tuvo una repercusión muy grande y se ha seguido hablando, hay muchísima documentación y para hacer ese guión yo tardé cerca de un mes más o menos porque Wow. yo quería contarlo como si fuera una especie de novela. Ujú. Para mí ese caso era yo lo veía, es que en mi cabeza empezaban a ver imágenes a todo color que yo tenía que describir y de hecho yo creo que es uno de los podcasts que además más ha gustado, el de la masacre de Columbine. Ujú. Y Bueno, es uno de los casos que yo llevo más ahí ujú. Que, en la memoria. que además creo que son dos partes, ¿no? Sí, Ese son dos capítulo. partes, porque como hay tanta información Ya. y no quería que se me solapara, porque la primera es la historia, tal cual, lo que ocurrió en el instituto aquel día. Ujú. Y la otra le dedico una parte ya al análisis de los perfiles criminales de Dylan y de Eric, que fueron los que cometieron la matanza, Ujú. porque hay mucha información y entonces puedes profundizar bastante en el análisis y entender pues cómo llevaron a cabo esos actos. Y por eso le dediqué dos partes. Ujú. Claro, porque, bueno, decir, corrígeme si me equivoco, pero tú eres criminóloga, ¿no? Sí, yo soy criminóloga, Y has sí. ejercido como tal y bueno, tengo Sí. curiosidad por saber, porque en el podcast cuando a veces hablas de teorías que dicen, ¿no? Sobre la investigación y demás, ¿alguna vez has metido tus propias conclusiones allí dentro? Es decir, con los datos que tienes del podcast y demás, dices, yo creo que podría haber pasado esto, así tal y que cual. Una teoría de un caso, Sí. ¿te refieres? ¿De un caso sin resolver que yo haya podido deducir algo? Ujú. No suelo hacerlo porque para poder hacer una hipótesis elaborada, yo creo que hay que estudiar directamente el sumario, porque yo he hecho investigación de campo, entonces no tiene nada que ver lo que se cuenta en un podcast con información que se puede sacar de manuales o Ujú. de prensa, de
coger la información de primera mano, hablar con personas implicadas directa o indirectamente, testigos, etcétera, no tiene nada que ver. Y es muy arriesgado hacerlo. Ujú, Sí que aporto teorías, es decir, por ejemplo, hay un podcast que también me gustó mucho hacer, que es ahora que está muy en boca de todos, de Jeffrey Dahmer, ujú, que a partir de la teoría de las 7 fases por las que pasa un asesino en serie, cojo el caso de Dahmer para explicar al oyente esas fases, ¿no? Cogiendo el ujú, caso de Dahmer, pues le explico al oyente qué es lo que siente, cómo llega hasta esa fase, cuáles son los actos que él comete para determinar qué es esa fase y no otra, y ujú. cómo va evolucionando. Entonces intento hacerlo de forma muy, muy amena y cercana para que cualquier persona que no tenga conocimientos en criminología lo pueda entender perfectamente. Gracias, te lo agradezco muchísimo porque yo soy una de esas personas y a veces como que voy ahí un poco perdido. Yo te lo decía porque... Pero se entiende entonces, ¿no? No, Lo no, que se entiende perfecto, ¿eh? vale, vale, entonces se cumple el objetivo. Objetivo cumplido. Quería preguntarte porque cuando estás preparando un capítulo, a la hora de recopilar información de juicios o actas policiales, ¿a ti te es fácil conseguir esta información normalmente? Directamente es complicado, salvo que sea un caso muy, muy mediático, que sí que se hacen muchos estudios. Por ejemplo, de Jeffrey Dahmer hay un informe de casi 500 páginas Wow. hablando solamente de su perfil criminal de los psiquiatras que han estudiado el caso y han elaborado toda esa investigación. Entonces, casos así hay muchísima, pero ya cuando son otros que han pasado un poco más desapercibidos y no hay tanta información porque no ha tenido tanta cobertura mediática, eso es mucho más complicado. Para poder hacerlo es manuales y sobre todo prensa. Vale, te lo digo porque hace poco estuve hablando con Kiki y Marta, que son las chicas del podcast Juego de Asesinos, Sí. y ellas normalmente tratan, bueno, sobre todo casos de asesinatos allí en América, pero hubo una Ujú. vez que trataron el caso de Asunta aquí en España y Sí. cuando hablé con ellas me dijeron, si alguna vez hablas con otro podcaster de España que trate asesinatos, pregúntale de dónde consigue la información, porque nos cuesta muchísimo en España encontrar cosas de juicios y cosas de estas. Claro, pero eso es por la protección de datos, Ujú, es cuestión de legalidad. Es decir, tú para poder conseguir la información en España tienes que ser una persona que esté implicada directamente en el caso o que tengas la posibilidad de justificar muy, muy bien justificado, porque, bueno, esto, si a alguien le interesa, es el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. O vale. sea que lo tengo súper estudiado o sea, la protección de datos en España es súper estricta y Ujú, no te permiten acceder a eso. Ahora sí que hay la opción de poder acceder a algo de información justificando muy bien por qué ujú. y siempre que haya una disociación de los datos. Lo que pasa que la ley va por delante y normalmente las administraciones no tienen la capacidad, sobre todo en los casos más antiguos que no están informatizados, de poder hacer esa disociación de datos Ujú. y no, directamente no pueden hacerlo y no puedes acceder al contenido. Vale, vale, vale. Claro, es que ellas, por ejemplo, en Estados Unidos decían, claro, es que aquí hay muchas cosas que son públicas, que si vas al juzgado y Claro, tal, puedes pedir las es que actas Estados y... Unidos es otra cosa, Ujú, es otra cosa. No tiene ahí son más laxos, pero aquí el tema de la protección de datos es bastante, bastante estricta. ujú. Vale, vale, vale. Anotado, anotado. Em, Mira, oye, ya hemos visto cómo algunos podcasts han investigado casos abiertos, ¿no? Y algunos han llegado hasta ayudar a resolverlos. Em, ¿Tú te ves haciendo eso algún día con tu podcast? ¿O te gustaría? Ostras, pues estaría muy bien, estaría genial. Si eso ha ocurrido en Estados Unidos, creo que concretamente en una ciudad llamada Georgia o algo así, es que me suena mucho el caso, porque el Ujú. podcaster era, sí, ya sé qué caso es, pero no recuerdo exactamente el nombre de la chica. Me parece que era Reed Juverson, puede ser. Sí,
la policía estaba escuchando el podcast de ese podcaster y gracias a lo que él fue aportando resolvieron el caso, sí, porque entrevistó a la amiga de una de las dos abuelas, Ujú, no sé si la materna o la paterna, y gracias a esa información que dio esa mujer a través de la entrevista en el podcast, lo resolvieron. Ya sé que ese es un caso, sí, ujú. pero sería genial. ¿Sí? ¿Te gustaría? Hombre, claro. Bueno. Ayudaría a una familia a resolver un caso y eso también al final sería Ujú. también una satisfacción porque, a ver, No, no, desde ayudas a que esa luego. persona cierre un círculo que siempre se queda abierto en un caso sin resolver. O sea, ya de por sí es muy duro Ujú. que, que acaben con la vida de una persona de tu familia o de tu entorno de esa manera para que encima no tengas el sentimiento por lo menos de que se haya hecho justicia. Claro, desde luego, desde luego. Yo cuando te he preguntado por esto, porque tengo un caso muy presente, porque lo leí hace poco, hay un podcast que se Sí, llama Your Own Backyard, creo que se llama, y sí, era un chico que siempre pasaba por una carretera y veía siempre un cartel de una chica desaparecida o no sé qué, ¿no? Y te había un juicio que estaba abierto, pero no encontraron nunca al culpable y tal. Y este chico montó un podcast de, no sé si eran unos 10 capítulos, una cosa así, que empezó a hablar con los vecinos, tal y que cual, y al final dieron con la persona que realmente asesinó a esta persona. O sea, era alucinante, pues alucinante. ese caso creo que no es el mismo que yo digo, o sea que tiene que haber unos pocos que se han resuelto de esa forma. No sé, a lo mejor cada vez, Qué curioso. sí, sí, a lo mejor cada vez irán saliendo más, ya verás. Yo esperaré a que resuelvas uno. Ese sí que lo voy a escuchar seguro, ya te lo digo. Porque, por curiosidad, ¿cuántas veces te has metido o te has intentado meter en la mente de un asesino? O sea, ¿y qué resultados te ha dado eso? Bueno, eso intento hacerlo cada vez que trato un caso, Ujú, porque eso me permite también trasladarlo de la mejor forma al oyente. ujú, Para contar una historia de true crime, para mí lo esencial es la emoción, ujú. pero en cualquier historia. Cuando tú lees un libro o ves una película, a lo mejor de la trama no te acuerdas, Ya. pero sí que recuerdas lo que te ha hecho sentir, lo que has visto o lo que has leído. Por eso, cuando se describen las escenas introduciendo elementos emocionales, se hacen mucho más cercanos al oyente. Entonces, yo intento que eso sea así y para eso te tienes que meter en la mente del asesino y en la mente de la víctima para poder hacer esas descripciones en la escena. Ujú. ¿Hasta qué punto te afecta o te llega a afectar eso? Es decir, Bueno, emocionalmente, ¿quieres decir? sí, porque a veces Bueno, lo intento pensar yo de hacer ese ejercicio y no sé si es que a mí me afectan mucho las cosas en general o qué, pero especialmente en casos como de asesinato, eh, no lo sé, me da como muy mal rollo el cuerpo, la verdad. No sé cómo describirlo, pero... bueno, sí, pero te entiendo perfectamente. A ver, yo intento separarlo y verlo un poco desde el punto de vista profesional y de la criminología, ¿no? Es que tienes que verlo así porque si no, al final es como, por ejemplo, una persona que es médico y está tratando a pacientes con cáncer todos los días. O separas, yo, por ejemplo, no sería capaz de trabajar en un sitio así porque me provocaría muchísimo dolor. También yo creo que cada persona tiene un nivel de resistencia hacia unas cosas u otras Ujú, y al final va un poco también por ahí. A mí lo que me ayuda a sobrellevarlo es porque me gusta mucho entender la psicología de las personas y lo veo desde un punto de vista puramente científico, vamos a decirlo así. ujú. Intento apartar la parte emocional para poder profundizarlo. También es verdad que no es lo mismo, yo que he tratado casos directamente con personas que han sufrido, o sea, de verdad, tenerlas cara a cara Ujú, y que han perdido a familiares en circunstancias pues, para nada agradables, no es lo mismo que cuando se trata el caso pues, a través de prensa o a través de manuales o sea, cuando comparas la emoción no tiene nada que ver, el sentimiento no es el mismo. ujú. Pero aún así la barrera profesional intento tenerla siempre porque si no, yo estoy todos los días leyendo sobre el tema porque todos Claro. los días
em, estoy trabajando en los guiones o estoy indagando en casos nuevos que vea interesantes. Es decir, yo estoy en contacto todos los días con estos temas. No es algo esporádico ni puntual. Ujú. ¿Alguna vez has Y hablado? llevo años así, claro. Ya, claro. No, no, y bueno, se te nota, o sea, se nota que o sea, hay un rigor eh, muy profesional detrás de todo lo que haces, porque es que está todo al detalle y se nota que te gusta además. O sea, quiero decir que Sí, eso sí. mm, se nota, se nota. Y quería preguntarte, ¿alguna vez has hablado con algún asesino directamente? No, ¿Te no he gusta, tenido la ocasión. te Sí, gustaría? eso sí. Sí, claro. Hmm. Sí, sí, me gustaría. Ahora el Colegio de Criminólogos de Madrid ha conseguido que los criminólogos puedan tener acceso a las prisiones, que yo no entiendo por qué no hay criminólogos en las prisiones en España. Ah, yo no lo sabía eso. Pero bueno, no hay criminólogos. En las juntas de tratamiento no hay criminólogos. Es como si, vuelvo al ejemplo de la medicina, pero es que me viene muy bien, es como si te sacas la carrera de medicina y no puedes trabajar en un hospital. Pues esto es lo mismo. El campo de los criminólogos es el de la delincuencia. ¿Dónde va a haber más delincuencia sino en una Claro. prisión? Efectivamente, es donde nosotros deberíamos estar, pero bueno, poco a poco se va Ujú, pico pala y avanzando, pero de momento, bueno, se van haciendo cosas, los colegios se van moviendo y algo van consiguiendo, que es que si no, al final, ujú. ¿Y hay alguno en concreto con el que dices te gustaría especialmente hablar? sí, con Patrick Nogueira, lo tengo muy claro. Ay, refréscame, ¿cuál era este? El de Pioz, el crimen de Pioz. Ay, El que descuartizó a sus 2 tíos y a los 2 niños y los metió en unas bolsas de basura y se vale. fue. Bueno, pasó la noche ahí con los cuerpos y después se fue. Y estuvo retransmitiéndolo por WhatsApp con un amigo de Brasil, Ay, de Dios. su país natal, él es brasileño. Con ese. ¿Y está detenido aquí en España? Sí, está en la prisión. Bueno, lo han tenido que trasladar de prisiones porque le pegaron una paliza bastante fuerte. De hecho, creo que estuvo ingresado unos 3 o 4 días Ujú. y lo tuvieron que trasladar de prisión porque no, bueno, pues las leyes carcelarias son como son. Ya, ya, ya. Madre mía. No, no, es súper interesante, la verdad. Ah, me encanta. O sea, la conversación quiero decir, ¿eh? Porque es como, uf, es un Sí, mundo sí. totalmente nuevo para mí, ¿eh? Así que, em, quería decirte también que, es decir, cuando escuché tu podcast por primera vez, ya te digo, me gustó mucho, te noté muy experimentada, muy cómoda hablando delante del micro. Pero claro, luego vi cuando empezaste con tu podcast y casi me muero. O sea, llevas 9 meses más o menos. No llevas ni un año con Sí, este podcast. el primer programa lo subí el 1 de enero del 2022. ¿Qué? Empecé el año, pero bien empezado. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Pero digo, pues si esta chica, o sea, ya es un original. Tiene como más de 20.000 escuchas por episodio. Digo, y he empezado en enero. Es que Sí. es impresionante. Bueno, hay un dato que no salió a la luz porque, claro, los originals tardan un tiempo en salir, en que se comunique, pero yo recibí el correo de Juan Ignacio Solera en el 5.º programa subido, al poco más de un mes, en 5 semanas. Fíjate. O sea, para mí fue una bomba porque claro, yo no me lo esperaba. De hecho, es que yo creía que me estaban gastando una broma Ajá. y o sea, me metí en Google, puse el correo y el nombre de Juan Ignacio Solera porque yo lo conocía, yo sabía que eras el señor Ivox. Señor Evox. Pero yo digo, me están tomando el pelo, alguien se está haciendo pasar por él y me la quieren colar, te lo juro. Porque yo llevaba un poco más de un mes en Ivox, realmente. Ujú. Y no, era él, era él. Hablé con él por teléfono también y ya llegamos al acuerdo y bueno, pues estuvieron Qué bueno. haciendo pues las gestiones que tenían que hacer para Ujú. prepararlo todo. Firmé el contrato y me anunciaron, si no recuerdo mal, en julio. Sí, por ahí. En julio me Ujú. anunciaron, sí. No, no, Pero muy. esto estaba hablado desde febrero. Madre mía. Ya, nada, es.
Jope, es impresionante. Yo no sé si conozco Sí, a ningún podcaster que haya pasado por aquí que le haya pasado eso, ¿eh? No, felicidades. Felicidades, de verdad. gracias. Y quería decirte que, es decir, porque tú ya empezaste un poco antes, con tu blog, ¿no? Que porque diste un poco Sí. el salto del blog al podcast. Eh, y, y entonces quería preguntar también qué sensaciones has tenido estos meses con el cambio. Es decir, ya sé que es nada, ¿no? Pero desde enero hasta hoy, haciendo constantemente este podcast y viendo, o sea, yendo pasando los meses y demás, ¿qué sensaciones has ido teniendo con este proyecto? Es decir, Pues yo te diría que fue un poco primero de incredulidad ujú, porque estaba funcionando muy bien el podcast y claro, yo decía, es que yo no conozco porque yo soy oyente de podcast prácticamente desde que iVoox nació. ujú, O sea, yo soy oyente, pues que lleva iVoox 12, 13 por años ahí. más o menos, pues yo igual. Yo llevo escuchando podcast desde que nació iVoox prácticamente. Y yo no conocía ningún podcast que le hubiera pasado algo parecido, que hubiese tenido un crecimiento y que hubiese tenido una acogida tan buena. Sobre todo me decía Dani Karan del podcast Casus Belli, Ah, sí. me decía que, bueno, me hizo una pregunta que me hizo sonrojar porque me dice que si yo era locutora profesional y yo le dije, digo, yo no tengo ni idea de locución ni tengo idea, o sea, yo cero, pero nada. Entonces, claro que podcasters de esa talla como Dani Karan o sea, se sorprendan también del crecimiento del podcast, Ujú, claro, me hace, porque, claro, yo lo veo desde el punto de vista del oyente, ¿no? Pero luego las entrañas de cada podcast, cada uno conoce su guerra interna de las estadísticas, números, sí. etcétera. Y claro, eso pues me hizo, porque yo no sé, digo, no sé si estos números son buenos, malos, Ujú, normales, pero no, porque claro, yo cuando empecé bueno, me hizo una entrevista para un podcast que está llevando él, que se llama Podcasters, ujú. y me dices, ¿qué tienes? En ese momento tenía 10.000 suscriptores y yo tenía a lo mejor 12.000, 13.000 escuchas, claro, más escuchas que suscriptores. Entonces decía, es que esto no es lo normal. Digo, bueno, ya se regulará poco a poco. Pero no, o sea, me preguntó que cómo lo había hecho, pero es que no tengo explicación. Es decir, yo he hecho un podcast basándome solamente en la idea de que fuera como a mí me gustaría escucharlo, como oyente. Es decir, si yo encuentro un podcast de True Crime y le doy al play, me gustaría escuchar pues un formato como el que hago yo. Ujú. Para mí era lo principal disfrutar, porque el blog, me has preguntado por el blog y me he ido por las ramas, se queda muy corto, Ya. porque al final tienes muy poco espacio para contar y para detallar todo lo que me ha ido muy bien, porque el blog me funcionaba muy bien también en cuanto a tráfico. Ujú. Pero dar el salto al podcast para mí ha sido la mejor decisión que yo he tomado porque me permite expresarme vamos, de una manera incomparable a como lo podía hacer en una entrada de blog. Para mí ha sido, vamos, no me arrepiento, lo volvería a hacer otra vez, sin ninguna duda. Qué bueno, qué bueno. No, me recuerdas mucho bueno, Carla del podcast de La Maleta de Carla, que ella tiene un podcast de Ujú. viajes y ella empezó con su blog, que llevaba muchos años, y también cuando dio el salto, pues estaba como, uff, sí, sí. Y ahora tiene, bueno, un podcast estupendo, maravilloso y que no le permitía exactamente el formato escrito, por así decir, ¿no? Claro, es que Ujú, se nota mucho la diferencia. claro. Oye, y hablando de escritura, porque aparte de criminología, que es tu pasión, por así decir, también te gusta explorar bueno, este oficio en la literatura, ¿no? O sea, Sí. el nombre de tu podcast, de hecho, bueno, es un libro de Edgar Allan Poe, que vamos a decir, Ujú. y uno de los primeros capítulos que escuché, que creo que te lo he mencionado, ¿no? Era el que hiciste con Sir Ports sobre la Ah, criminología y sí, el terror en la literatura, que sí. me gustó mucho Las vidas de Bathory, que me lo he terminado hace 2 días. Sí, te lo has leído. Es muy Sí. buena Sirka Porch, es muy buena. Porque además es autopublicada, es decir, ella no tiene.
respaldo de nada, se lo hace todo ella, se lo escribe ella, se lo edita su marido, su marido es el editor, se lo sube y punto redondo. Y bueno, No, yo... no tiene nada que envidiar a cualquier otro libro que puedas encontrar en una librería común. No, ya te digo, a mí me enganchó mucho. Es que es verdad que fue muy creepy en algunas escenas, sobre todo cuando describe Sí, como la duquesa, ¿no? Desgarra a sus víctimas y todo esto. Digo, madre mía, es que sí. prácticamente lo estoy viendo, pero me está dando muy mal rollo. Eh, Sí, es que ella es muy visual también. se nota, Es que se nota. aparte del conocerla como escritora, tenemos una relación de amistad. Entonces, yo he Mm, hablado también de esto tomándonos un café y ella pues me cuenta un poco cómo indaga ella, pues cómo se documenta y todo. Y ella además es muy visual. Ella, para meterse, para ver lo que es el castillo, ella se metió en Google Maps y describía pues todo lo que iba viendo por Google Maps, ella lo describía y claro, eso se nota porque va transmitiendo esa emoción de la que hablamos. ujú. Sí, sí, bueno, y has dicho, se metió en Google Maps, yo me esperaba que me dijeras, no, se subió a un Sí, avión, se fue al castillo como la protagonista casi, ¿no? me espero que algún día lo haga porque no me sorprendería en absoluto, vamos, pero nada, conociéndola, Ay, Dios. Bueno, mientras no se hospede en el mismo hotel que la historia, yo creo que estará bien. sí, eso sí, que la quiero de vuelta. Bueno, depende. Bueno, ahí, no haremos spoilers, no haremos spoilers. ¿Qué iba a preguntarte yo? Es que podría estar mucho rato hablando de esto. Así Ya, que ya. quería preguntarte, a nivel de literatura en sí, de criminología, de thrillers, ¿para ti qué crees que debería tener una buenísima historia de este tipo? Es decir, ¿qué es lo que dices? Mm, Para mí, lo que hace que me guste más o menos un libro, a ver, en mi caso va a ser, pues, por lo que va a ser. Pero la perfilación del asesino para mí es fundamental. Siempre ujú, voy a recomendar un libro que se llama El arte más íntimo, ujú. de Poppy Z. Bright, Voy a apuntármelo. que para mí es uno de los perfiles de asesino, vamos, con unas descripciones, unas frases que son para enmarcar, porque podían estar hasta, algunas de ellas hasta en manuales de criminología, porque lo describen perfectamente. Está Ujú. inspirada, por cierto, también en el asesino de Jeffrey Dahmer. Y, Madre bueno, mía. redondo, No sé qué. redondo. Para mí ese libro es redondo. Vale, has dicho el arte más oscuro. El arte más íntimo, Ah, más íntimo. Espera. claro, porque hace referencia un poco pues a lo que es el matar, ¿no? Que lo Ujú, toma como un arte. claro. Y Y además se ve perfectamente, es que se ve perfectamente la mente de ese asesino cómo funciona. Tú terminas el libro y entiendes perfectamente cómo piensa. ujú. Está muy bien hecho. Vale. ¿Me recuerdas al autor? Perdona, que me lo he perdido. Sí, se llama Poppy Z. Bright. Brite. Vale. Ok, apuntado. Aquí queda. Mira, yo siempre estoy buscando libros de este tipo para leer un ratito, así que... Hay que tener estómago, ¿eh? También te aviso. ¿Es más duro que el de... que el de Bathory? Que el de... Buah, mucho más. Ay, vale. Muchísimo más. Es muy específico, muy... Cógetelo con calma. No estés comiendo ni leas después de comer ni hagas esas cosas. Ay, bueno, Es que leeré. está catalogado como terror también. No es un... Ujú. Pero es que en las novelas de terror también se explora mucho la mente criminal. Y No... para mí, en el género de terror hay muy buenas opciones, como por ejemplo esta de Poppy Z. Bright, para, pues, que exploran ese lado más oscuro y se permiten ir más lejos que a lo mejor un thriller que es más comercial, que no llega a un público tan específico, y si Ujú, pones las descripciones que pones en un thriller corriente, no lo vas a vender. ujú. Entonces, claro, pero yo si me tengo que quedar con un libro, me quedaría con ese, sin ninguna duda, El arte más íntimo. Lo voy a consultar, ¿vale? Lo voy a consultar, voy a buscar, voy a hacer un poquito de research y a ver
qué impresiones, qué vibras me da, ¿vale? Vale. Sí, que yo soy muy cagado. En este sentido, de cosas de terror y cosas de esas, soy el primero que se asusta. Pero no hay un terror, no hay un terror paranormal, ni hay fantasmas de estos, ni nada. O sea, es un terror muy de pie de calle. Ujú. Es decir, no hay cosas sobrenaturales ni nada. Es simplemente la mente de un Es, asesino, cómo piensa y cómo ve a sus víctimas. es que eso asusta más. De hecho, es lo que Ya, dices. Es que eso te iba a dices, decir. Yo digo, bueno, yo creo que eso es lo que justamente es lo que, lo que echa para atrás. exacto, yo me tomo en plan, si son cosas paranormales y tal, bueno, pues puedo decir, bueno, pues esto no me lo Dices, creo. bueno, vale. Pero claro, es lo que decía, dices, es que son casos que son reales y han pasado, y Ya. con esto de Dahmer, por ejemplo, que claro, ahora con la serie que parece que Sí, está la en todos serie es lados, que... y hay Mm. escenas que a mí digo, no puede ser. O sea, Pues no sale todo, ¿eh? madre mía. No es explícita la serie. ¿No? Te lo... No, Bueno, hay cosas que te las puedes imaginar porque ves como el no. resultado final, ¿no? Pero, ostras, Sí, lo dejan un poco en el aire, pero si llegan a ser explícita, yo creo que ni siquiera pueden llegar a publicarla, ya. a emitir la serie. O Ujú, sea, sería, vamos, una serie gore totalmente. Te dejan entrever pues cosas que han pasado, ujú. pero no te lo enseñan y hay cosas que directamente es que ni siquiera pueden insinuarlas porque no, o sea, es que es muy, muy fuerte. Lo que hizo Dahmer es muy fuerte, hasta para, hasta para dejarlo entrever. Madre mía. Madre mía, yo con la serie estoy sufriendo un poquitín por Pero la has ahora. visto, ¿no? Sí, sí, ¿La has sí, sí. visto la serie? Ah, estás en ello, Estoy, vale, estoy en vale. ello, no sé Vale. cuántos me quedan, pero es a veces cuando ves uno y dices, "Uf, necesito ver una comedia o algo ahora porque es que no puedo, me deja muy mal. Para desintoxicarte. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero mira, ¿ves? Si hicieran una peli del libro de Sirka, esa la vería. Porque tiene, o sea, puede ser muy Bueno, es que el libro de Sirka Porch está genial. y tiene potencial Sí, para ser peli, ¿eh? Yo solo digo eso. sí, yo lo he dicho. Yo lo he dicho que Sirka Porch tiene potencial como escritora porque hila muy bien, perfila muy bien y vamos, ya lo he dicho, si es que no tiene nada que envidiar a cualquier otro libro que puedas encontrar en cualquier librería del género. No, no, Para nada, de hecho los hay peores. De hecho los hay peores. no, desde luego. Y además que conforme voy leyendo, yo soy de esos que te destripa la trama enseguida, ¿eh? Eso sí, porque no sé si es que he visto 1000 pelis ya o he leído muchísimo, que siempre digo, vale, han dicho esto, o, han hecho esto, vale, entonces luego pasará esto, tal, tal y que cual. Pero aquí me engañó, la verdad. Pero estuvo muy Te bien. la coló. Me la coló, Es que pero es muy buena. me gustó. Me gustó que me engañara en ese momento. Así que, guay, guay. Bueno, ya los que nos estáis escuchando ya veis Guay. que, o sea, le podéis dar una oportunidad. Lo encontráis en Amazon si Sí, queréis, que la lean. que vale 1 euro además, creo, el libro. O A sea, es ver, que 1 euro. Es que ni un café. ni un café. Porque luego le quitan los impuestos y le quitas todo, ya vamos, te quedas con la mitad. Sí, y lo que me Ni un gustó, café le llega a ella. lo que me gustó además es que era relativamente corto. Porque Sí, no, eran sí. 300 páginas, poco más de 300 páginas, creo que era. Sí, de hecho, esa es la novela más larga que ella tiene escrita, porque luego tiene otros que son novelets, que es Ujú. Nota de suicidio, por ejemplo, que también está muy bien. Si no te lo has leído, ese también te va a gustar. Y es cortito, es un relato, tiene 100 páginas o una cosa así, te lo lees de una sentada. Ujú. Y también la frase final de ese escrito es un broche. Ay, creo que es que leí la sinopsis y creo que había una frase también por ahí en medio, pero no sé si es esta. Bueno, es igual. Es muy buena. Le daré una oportunidad, a ver. Porque a todo esto, porque ya nos hemos ido y podemos estar aquí hablando de, Sí, nos hemos ido, pero bueno, no pasa No nada. pasa Tú nada. cuéntame, pregúntame cosas. A mí me encanta, quiero decir. Es el objetivo de esto. El guión es abierto. El guión, vamos Vamos a hablando. romperlo ya, porque. No, mira, porque ya también hay que ir acabando. Es decir,
No, que quería decir que aparte de estos capítulos de donde hablas de literatura, tú también tienes tu propio club de lectura, ¿no? Sí, de novela negra, El bigote de Poirot. Correcto. Entonces, que yo que siempre estoy buscando libros, pues eso, de policíaca, así bueno, de este perfil sobre todo. Yo Sí, entré un momentito en el Telegram para ver los anteriores libros que habéis hablado y demás, y a mí, bueno, ya tengo un par de ideas. Pero quería preguntarte, es decir, ¿cómo funciona este club exactamente? Es decir, para la gente que nos está escuchando y digo, ¡buah! A mí me interesaría muchísimo unirme a ese club. pues el club, las normas son muy básicas. Yo, a través del canal de Telegram que tú comentas, yo ahí mm, anuncio la lectura que leeremos al siguiente mes. Normalmente lo digo con un par de semanas, 3 de antelación, para que se lo piensen, se organicen, adquieran el libro, etc. Ujú, Y luego yo les aporto un calendario, la división de los capítulos que vamos a leer por cada semana. Y comentamos los domingos en un grupo aparte de Telegram también. ujú. Entonces, bueno, pues ahí vamos intercambiando opiniones, etcétera. Lo que intento es ir alternando, porque la idea inicial del club de lectura me surge porque me leí una novela bastante mala y que no, Me encanta. no me gustó nada, no me gustó nada. Y yo Ujú. dije, mi primer pensamiento fue, ¿y la gente que lee esto se lo cree? Porque claro, había muchos errores, errores ya no solo a nivel criminológico, que evidentemente ahí eso ya de cómo puede pensar un asesino porque toma una decisión y está justificada de cierta manera, vale, eso es un poco más abstracto y lo puedo entender. Pero de criminalística, o sea, es decir, de técnicas de cómo se recoge una huella o cómo se recoge, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Evidencias del escenario que tienen su propio protocolo, digo, es que Ajá. no se informan. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, yo tengo que compartir esto. Y Ujú. lo que comentamos también en el club con libros de estos es precisamente eso. Pues han habido preguntas que han salido de, oye, en este capítulo, en esta parte, recogen las evidencias con bolsas de plástico, ¿es correcto? Pues no, en realidad tendría que hacerse con papeles de literatura, de si nos gusta la trama, de si pues, nos gusta más un personaje o menos, ya comentarios pues más de literatura, ¿no? De lector corriente y ya está. Ujú, Pero la idea inicial era esa. Y yo voy intercalando libros que veo que pueden dar más juego en ese sentido a debate, que los ha habido, ujú, y luego pues otros que a lo mejor pues, son más sencillos o más cozy. Por ejemplo, hemos leído a Anna Bollocks, que ella es novela policíaca, pero de misterio cozy, que se conoce, ¿no? Que es un género muy es que no me sale la palabra, no quiero decir sencillo porque no es sencillo, no es gore, ¿vale? ujú, No hay una recreación, no hay sangre, no hay nada, es decir, además es entretenido, serían como tipo hasta como Agatha Racing, pero quizá con menos humor, ¿no? ujú. Es decir, intento que haya un poco de todo en el club, pero básicamente la idea es esa, pasar un buen rato de lectura con quienes se quieran unir y ya está. Tienes Y si se a... aprende algo, mejor. Claro, claro que sí. Es que si tuviera tiempo, porque ya te digo, mira que el de Sirka es corto y he tardado la vida en leérmelo, y- Ya, pero me sí. encantaría hacerlo. ¿Tienes ya mucha gente apuntada? Pues no lo he mirado, creo que me parece que en el canal de Telegram éramos alrededor de 500 personas. Madre mía, Pero vale. bueno, luego luego cuando abro el grupo de comentarios Ujú, para, pues, por ejemplo, este mes estamos leyendo el thriller histórico 1793 ujú, y ahí tenemos un grupo exclusivo de los que estamos leyendo ese libro y me parece que somos unas 70 personas o una madre cosa así, mía. es decir, que no entran los 500 ni muchísimo menos, pero sí, que luego acaban comentando 5 o 6, que no te creas que eso...
Luego al final sí, algunos normalmente al final siempre somos más o menos los mismos. Sí, entra gente nueva porque descubre el club y quiere probar, Ujú. pero se repiten mucho los mismos nombres. Hay gente muy fiel al club. Bueno, mira, me alegro. Ya sabéis, si nos estáis escuchando y os gusta la novela policíaca, pues tenéis aquí El bigote de Poirot, has dicho. De terror también meto por lo que el bigote de Poirot. Sí. De novela de terror también meto por lo que hemos comentado antes. Por el tema de la psicología, sí, es que a mí me encanta. Es lo que Ujú. más me gusta. Bueno, pues a los más atrevidos ahí os lo dejo. Yo a lo mejor me quedo más. Para ti el thriller. Para mí el thriller. Ya lo otro ya. La gente más avispada. Más ahora que Léete el del arte más íntimo. lo voy, Léete el del arte más íntimo. Me lo lo, me voy, lo vas a agradecer. lo voy a explorar. Y como me anime a hacerlo y luego no duerma por la noche, te voy a torturar por redes en plan. Pues Ana, me te odio. escribes y me dices, no, tú me escribes y me dices, ¿por qué ha hecho esto? Y yo te hago la teoría de criminología. Me encanta. Y verás cómo se te quita el espanto, porque ya lo entiendes. Esto es como ver una peli de terror y que te digan, tranquilo que todo es mentira. ¿Sabes? Y Claro. ella, pero me estoy asustando igualmente. No, yo te diré, todo es verdad, pero es por esto. Todo es verdad y además pasó a 2 calles de donde vives. Me falta decir eso. Ay, Dios mío. No. Bueno, mira, Ana, yo solo para terminar quiero hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo y es ¿cuál Vale. es tu podcast favorito, aparte del tuyo? Ay, pues mira, me encanta, pero mucho. Tengo varios, porque soy oyente de varios podcasts, pero si ahora me tuviera que quedar con uno, me quedaba con el Descampado. Hombre. Me encanta el Descampado. Ujú. Que no tiene nada que ver con lo mío. No, te entiendo, ¿eh? Es decir, Pero me encanta el formato. Me encanta el formato. yo Y lo- aparte lo que cuenta, estoy escuchando ahora la segunda parte del especial de Charles Chaplin y me está pareciendo, bueno, una maravilla. Qué bueno. Yo los vi hace una semana o un mes, ya ni me acuerdo cuándo fue. En septiembre, que fue el evento este del Día del Tentáculo. Que Sí. tengo el póster por aquí, este. Y estuvieron ahí haciendo un directo también, muy majos, muy divertidos también. Sí, es que es muy divertido, por eso me gusta mucho escucharle porque me hace pasar, me entretiene y me despeja y salgo un poco del crimen y, y cambio un poco de registro. Esto es lo que yo he dicho antes de cuando estoy viendo Dahmer, ¿no? Que digo, voy a ponerme una comedia. Pues lo mismo con el podcast. Ay, qué bueno. Oye, Ana, pues es que si por mí fuera estaríamos 3 horas hablando, pero mira, para que entre dentro del programa, pues lo vamos a dejar aquí. Y ya te digo, Muy mil bien. gracias por venir. Nada, a ti, encantada. Se me ha hecho corto, ya te lo digo. Y ahora Sí, a mí también se me ha hecho corto. Ahora charlamos fuera de micro, no sufras. Y aquí dejamos a la gente Vale. con las ganas. Pues nada, hasta Luego se preguntarán, a ver, nada, aquí lo que voy a hacer es convencerle para que se lea el arte más íntimo. Ya está revelada la sorpresa. Nada de misterio. Me va a obligar a comprarlo aquí en vivo y léete las 10 primeras páginas. Y yo ahí, Sí. quiero irme a mi casa, no, ya quiero irme a dormir. Ya estás en tu casa. Exacto. Mejor, no tienes sitio para irte, o sea, ya no tienes ni fuga. Mira qué bien. Tú en tu propia cárcel y tu libro. Ahora Mendoza está fuera de control, amigos. Ay, Dios. Bueno, Para que vean que yo soy muy seria en el podcast, pero luego... me Pero encanta. solamente cuando estoy grabando mi podcast, después yo ya nada. Me Yo soy encanta. muy divertida, muy simpática. Me encanta conocer el otro lado de los podcasters. Me Claro, encanta. es que esto no se ve. Claro, por eso yo también creé esto, para conoceros un poquito mejor. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado. Me lo he pasado genial. yo también. De verdad. Así que nada, te deseo lo mejor. Ya te digo, es que lo que has conseguido en 9 meses, madre mía, yo no sé dónde vas a estar dentro de 2 años, pero agarraos, que viene, por así decir. Muchas gracias. Pues nada, un besito y hasta pronto. Igualmente.